Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una nueva edición de Contextos. En el programa de hoy vamos a analizar una novela de Honoré de Balzac, uno de los puntales más representativos de la literatura realista en Francia de inicios y mediados del siglo XIX. Su obra, su influencia, así como su propia vida en general, son un reflejo de la potencia y la fuerza transformadora que posee la literatura. De este modo vamos a explicarles brevemente la vida de este autor que ejerció una influencia enorme sobre distintos escritores. Honoré de Balzac nació en Tours, Francia, en 1799, pocos años después de la Revolución Francesa. Su padre provino de una familia de agricultores y su madre de una familia de banqueros, por lo que poco después del matrimonio llevaron una vida acomodada y sin muchas complicaciones económicas. La infancia de Balzac, sin embargo, fue difícil, pues le fue establecida rápidamente una especie de cuidado particular mediante una nodriza con la que se sintió muy alejado de sus padres, quienes de hecho no compartieron mucho con él en sus años formativos, en esos años cruciales de la infancia. Con el paso del tiempo, el propio rechazo de Balzac hacia la educación imperante de su época, rígida, basada en un sistema de memorizaciones, llevaron a la familia a establecerse cerca de París para que el adolescente pudiera mejorar allí sus estudios. Sin embargo, con el paso del tiempo no hubo muchas mejoras y la madre de Balzac, preocupada por él, empieza a hacer gestiones junto a su esposo para que el futuro escritor asegure su vida mandándolo a estudiar Derecho en la Universidad de la Sorbona, en París, en 1816. Pero esta maniobra, este intento por dominar a su hijo, hace más bien que Balzac sienta mucha más afinidad hacia la literatura y la filosofía. Podría decirse que este primer interés literario nació en él algo tarde, aunque su propio espíritu y sus propias inquietudes lo condujeron a este camino desde mucho antes. Cuando se le ofrece la oportunidad a Balzac de desempeñarse como abogado en una notaría, este luego renuncia ante lo rutinario y aburrido de esta profesión y decide dedicarse por completo a la literatura. En París, entabla por fortuna contacto con Auguste Le Poitevin, quien le ofrece trabajo para escribir novelas cortas por entregas. Así, Balzac comienza sus primeros tanteos entre errores y a veces con muchos éxitos que prefiere ocultar o simplemente son publicados con otros nombres, puesto que no tenía total libertad para escribir, sino que era un editor el que le dictaba los temas. Y es un periodo largo, entre 1821 y 1829 aproximadamente, en el que Balzac destaca por su gran esfuerzo y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, no es totalmente dueño de lo que escribe por las mismas imposiciones editoriales, publicando novelas, cuentos, historias breves sobre ciencia, política, artículos, entre otros, una gran cantidad de temas. Así, con toda la experiencia ganada, Balzac logra en 1829 su primer éxito literario gracias a la novela El último Chuan. Para este tiempo, Balzac estaba acosado por toda clase de deudas, luego de emprender sin éxito negocios como el de la venta de libros, ser editor o incluso la colocación de una imprenta. Lamentablemente, los préstamos y las deudas en el escritor serán algo frecuente durante toda su vida, y luego del éxito de su novela aparecen otras más como La piel de Zapa, que llega a ser elogiada por Goethe, el prestigioso escritor alemán, y desde entonces Balzac alcanza una popularidad sin precedentes en todo París. Para este entonces, el ritmo frenético y casi enfermizo de trabajo que lleva Balzac de casi 15 horas diarias de escritura hacen que emprenda una de las proezas literarias más grandes en toda la historia, la comedia humana, una especie de ciclo de más de 90 novelas en las que se propone registrar todos los conflictos humanos, contextos, situaciones históricas, fantásticas de la vida pública y privada de Francia del siglo XIX. En ella está contenida todo el corazón de su obra, por lo demás abundante, portentosa, sin comparaciones, o quizás solo comparable a las grandes producciones literarias como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós o Las Mil y Una Noches. En 1845, luego de una vida mucho más que productiva, recibió la Legión de Honor en Francia y falleció 5 años después, a poco tiempo de haberse casado por fin con su amor algo esquivo con la condesa polaca Evelyn Hanska. Tanto en su vida privada como en la pública, Balzac tuvo una gran cantidad de experiencias que enriquecieron su obra narrativa. Bien, luego de hacer este recorrido por la obra de Balzac, analizaremos una de sus obras más conocidas pero poco abordadas, algo eclipsadas tal vez por novelas como Papá Goriot, Las ilusiones perdidas o Eugenia Grandet. Hoy revisaremos La Prima Bet, publicada en 1846 y que calza pues con el periodo de mayor genio y plenitud literaria del autor. La edición que les presento ahora es de la editorial Océano, es de los años 80 del siglo pasado aproximadamente y está traducida al español. La novela en este formato tiene poco más de 450 páginas y es necesario decirlo que es una novela en realidad extensa, llena de detalles, pero que aborda temas también delicados y cruciales en la vida de las personas como la lujuria, la envidia, la hipocresía y también el honor,
el amor hacia la familia y en general las fuerzas que fortalecen pero que también pueden degradar o destruir la dignidad humana. Si bien la novela lleva por título La prima Beth, en referencia a uno de sus personajes, la obra gira en torno más bien a las decisiones y acciones que esta protagonista pone en marcha para perjudicar a su propia familia y a su prima Adeline y a su hija Hortensia. Entran en escena también otros personajes como Ulot, cabeza de la familia y esposo de Adeline, así como el artista y escultor Wenceslao, aparte de un personaje realmente muy bien construido, pícaro y bello como es la señora Valeria Marnef, que introduce grandes revoluciones en la propia familia y en la misma trama tras aliarse con Beth. Sin más adelantos vamos a leer un poco de esta historia con muchas y ricas facetas. La prima Beth, con la que hablaba Hortensia, miraba de tiempo en tiempo para saber cuándo podrían volver al salón, pero su joven prima le importunaba tan bien con sus preguntas que ni siquiera se enteró de que la baronesa había vuelto a abrir la puerta vidriera. Isabel Fisher, 5 años más joven que la señora Ulot, y sin embargo hija del mayor de los Fisher, no era ni mucho menos tan bella como su prima, habiendo estado también grandemente celosa de Adelina. La envidia formaba la base de aquel carácter lleno de excentricidades, palabra empleada por los ingleses para designar las locuras no de las cosas pequeñas, sino de las grandes. Aldeana de los Vosgos en toda la extensión de la palabra, delgada, morena, de cabellos negros y relucientes, cejas espesas y juntas como un ramillete, los brazos largos y fuertes, los pies gordos, algunas verrugas en su rostro largo y simiesco, tal era el retrato conciso de esta virgen. La familia que vivía en común había sacrificado a la muchacha vulgar por la muchacha bonita, al fruto híspido por la flor deslumbrante. Isabel trabajaba en la tierra, mientras su prima era mimada. Así sucedió que cierto día, encontrando sola a Adelina, quiso arrancarle la nariz, una verdadera nariz griega que hasta las viejas admiraban. Aunque fue castigada por aquella maldad, no por eso dejó de romper los vestidos y estropear los cuellos de la privilegiada. Aquí están las primeras pinceladas del autor que da sobre el carácter de Isabel Fisher, o la prima Beth. Sus motivaciones, un tanto de origen simple y algo duro, de la envidia de la mujer que no ha cesado con el paso de los años. Lo que considera injusto, luego lo hará pagar con creces hasta casi salirse de sus manos todos los planes que ella misma ha urdido. Un toque de humor y de comparaciones sutiles son un poco también de la marca de Balzac en estas líneas. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Señorita, es usted un ángel, y no olvidaré nunca este momento, respondió Wenceslao enjugándose las lágrimas. Así es como quiero verte, hijo mío, dijo mirándole con arrobamiento. Es tan fuerte en nosotros la vanidad que Isabel creyó en su triunfo. Había hecho tan gran concesión ofreciendo a la señora Marnef. Experimentó la emoción más viva de la vida, y por primera vez sintió que la alegría inundaba su corazón. Por disfrutar de otra hora semejante hubiera vendido su alma al diablo. Estoy comprometido, respondió él, y amo a una mujer contra la cual ninguna otra podrá prevalecer. Pero usted es y siempre será la madre que yo he perdido. Estas palabras cayeron como una avalancha de nieve sobre aquel carácter ardiente. Isabel se sentó, contempló con aire sombrío aquella juventud, aquella distinguida belleza, aquella frente de artista, aquella hermosa cabellera, todo lo que despertaba sus retenidos instintos femeninos y algunas lágrimas que se secaron muy pronto humedecieron por un instante sus ojos. Se parecía a esas frías estatuas que los escultores de la Edad Media colocaron sobre las tumbas. No te maldigo, dijo, levantándose con brusquedad, porque no eres más que un niño. Que Dios te proteja. Y bajó encerrándose en su habitación. Pobre criatura, me ama, exclamó Wenceslao. Ha sido calurosamente elocuente. Está loca. En otro momento de la historia, Beth acoge a un talentoso escultor que se moría de hambre, Wenceslao Steinbock, con quien desarrollará una especie de cariño maternal. Sin embargo, este afecto poco a poco se irá distorsionando en unos celos y una tiranía inaceptables para el genio, pues uno de los valores más preciados de todo artista es precisamente la libertad. El control que intenta ejercer Beth sobre Wenceslao se pone entonces de manifiesto en esta cita. Recordemos además que este apelativo que se le da a la prima Beth de señorita no viene tanto por la edad, sino más bien por su condición social de soltera, pues aunque era mayor no había podido enlazarse con alguien más y es algo a lo que cada cierto tiempo resalta el autor Honoré de Balzac en esta novela. Vamos a ir con la última cita del programa. Los hombres, el mundo, la casualidad, la naturaleza, hasta creo que Dios nos venden el amor al precio de las más crueles torturas. Pagaría 24 años de desesperación, de penas incesantes, de amarguras, 10 años felices. Tú has tenido 10 años, mi querida mamá, y yo 3 solamente, dijo la egoísta enamorada. Nada se ha perdido, hija mía. Espera a Wenceslao. Mamá, dijo ella, ha mentido, me ha engañado.
Me ha dicho no iré y ha ido, y esto ante la cuna de su hijo. Los hombres, ángel mío, cometen por su placer las mayores cobardías, infamias, hasta crímenes, según parece lo llevan en el carácter. Nosotras, las mujeres, estamos consagradas al sacrificio. Creía que mis desgracias habían terminado, y ahora empiezan, pues no esperaba sufrir doblemente sufriendo en mi hija. Valor y silencio. Hortensia mía, júrame no contar a nadie más que a mí tus penas, no dejar ver nada delante de terceros. Oh, sé tan orgullosa como tu madre. En este momento, Hortensia se estremeció, oyó los pasos de su marido. En esta cita vemos el aspecto moral restrictivo o de sumisión de la mujer. Este aspecto de hecho queda también bastante demostrado en varios fragmentos del libro y de otras novelas del autor como Eugenia Grandet. No obstante, hay que aclarar pues que las ideas en torno a este tema se han modificado bastante y han evolucionado también drásticamente con el paso de los años. Si bien se tratan de historias contadas desde hace casi más de 2 siglos, el valor literario y estético no ha disminuido un poco, pero es preciso mencionar que el enfoque corresponde a su tiempo y muchas de sus ideas no resultan aplicables hoy en día en cuanto a lo social. Por lo demás, se trasluce mucho el dramatismo de la situación y eran estos toques los que precisamente llamaban mucho la atención de los lectores en el formato de novela, por folletín o por entregas en los diarios. En conclusión, podemos señalar que con respecto al ámbito de los sentimientos, de la subordinación de los seres humanos a las pasiones o los celos entre los amantes o entre padres e hijos, son los ejes de la literatura de Balzac, al menos en este periodo dedicado a la vida rural y a la vida urbana de Francia. Este es su principal legado y es lo que no ha variado en las personas, que son los conflictos eternos que vale la pena leer y sin duda también sobre los que vale la pena reflexionar. Balzac es, junto a Victor Hugo, sin duda una de las figuras literarias más importantes de Francia. Y si bien pueden existir muchos reparos por el estilo de su escritura, por la extensión de la misma en varias de sus novelas, es innegable la influencia y sobre todo el empuje y la magnitud de las mismas, donde vemos retratados con una fidelidad impresionantes los pensamientos y sentimientos de sus criaturas, de sus propios personajes. En ellas están contenidas con total maestría, con total omnisciencia el manejo de sus historias. Es un dominio del arte que solamente muy pocos escritores han podido conseguir a lo largo de la historia. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en nuestra página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.